Perfecto. Entonces, en la tarde de hoy vamos a ver protocolos de pelvis, tanto en tomografía como en resonancia, aunque claramente la resonancia tiene un papel primordial en la valoración de la patología en la pelvis. Entonces nos vamos a concentrar obviamente mucho más en resonancia que en tomografía. De hecho, solamente vamos a ver de forma muy breve cuál es la utilidad de la tomografía en la pelvis, pero sobre todo vamos a valorar luego protocolos de resonancia en pelvis basados más que nada en el paciente y la preparación que estos tienen que tener justamente antes de diversos estudios y secuencias básicas de resonancia magnética. También vamos a ver algunas imágenes de patología para que ustedes se vayan considerando las imágenes patológicas de las patologías más frecuentes, ¿ok? Muy bien. Bueno, creo que seguimos entonces. Con respecto a las indicaciones de tomografía en la pelvis, básicamente son tres indicaciones básicas o tres peticiones habituales que nosotros recibimos de tomografía de pelvis. Una es para estadificación, está ahí el clásico combo tórax, abdomen y pelvis. Perdón, ahí alguien, si alguien tiene alguna pregunta, puede activar el micrófono y la hace sin ningún problema, ¿ok? Me interrumpe, no hay problema. Bueno, entonces, lo que les decía es que está el clásico combo tórax, abdomen y pelvis para valoración de patología oncológica. Entonces, más que nada, se pide la pelvis para tratar de valorar todo el tronco, ¿ok? Y no dejar posibles metástasis o posible secundarismo sin valorar. Pero no es una petición exclusiva de la pelvis en este caso, sino de todo el tronco para tratar de descartar patología tumoral. Es muy importante, sobre todo para la valoración de ganglios, obviamente metástasis. También nos permite hacer una valoración adecuada del sistema vascular y en el caso de estadificación es importante porque nos permite ver si es que hay trombos, si es que hay trombos tumorales o simplemente asociados a un problema oncológico. Y también en algunos casos podemos encontrar primarios, aunque no es la petición habitual, la búsqueda de un primario cuando hablamos de pelvis. Cuando hablamos del abdomen es completamente distinto porque ahí sí podemos encontrar un sinnúmero de patologías tumorales primarias, es decir, el tumor de origen, mientras que en la pelvis es un poco más difícil, sobre todo cuando hablamos de tomografía. Desde luego también está la indicación cuando recibimos un paciente politraumatizado, básicamente para descartar fractura de pelvis o compromiso de los órganos, de partes blandas, por ejemplo la vejiga, a veces también podemos descartar compromiso vascular en la zona. Y obviamente entonces se puede pedir tomografía de pelvis para estas indicaciones. Y algo que es habitual y que pasa mucho es que es un pedido por contigüidad. O sea, no es un pedido exclusivo de tomografía de pelvis, sino que tiene que ver con procesos inflamatorios, como por ejemplo un dolor abdominal agudo, un abdomen agudo, en el que se quiere descartar diverticulitis, se quiere descartar apendicitis. Entonces, los pedidos van destinados a eso, van destinados a la valoración de todo el abdomen y la pelvis. También, obviamente, valoraciones del tubo digestivo, como la enter-OTC, que es un caso específico para valorar el intestino delgado. Cuando tenemos patología, como les dije, tipo dolor abdominal inespecífico, se pide también de abdomen y pelvis para tratar de valorar todas las posibles causas, cuando tenemos ascitis igual, pero son básicamente pedidos por contigüidad. O sea, se pide la valoración de todo el abdomen y la pelvis, pero no está enfocada la tomografía a esta región, sino que es de todo el sector. Y obviamente también cuando tenemos pedidos de todo el sistema urinario o de todo un sistema vascular, siempre hacemos abdomen, pelvis y a veces incluso incluimos otras regiones cuando hablamos de angiotomografía de miembros inferiores también. Entonces, en estos casos, obviamente va a cambiar mucho el protocolo dependiendo de la causa,
Pero en términos generales, cuando nos piden pelvis, ¿cuál es el protocolo? Bueno, el protocolo, cuando está pedido con contraste endovenoso, lo importante es que en ninguna de estas patologías se beneficia hacer la pelvis series trifásicas. La serie trifásica, es decir, la que tiene fases arterial, portal y tardía o de equilibrio, me sirve para caracterizar lesiones, pero sobre todo en los órganos del abdomen. Ninguna de las lesiones en la pelvis se beneficia de hacer series trifásicas. O sea, ninguna de las lesiones en la pelvis se tiene que estudiar con las tres fases. Es suficiente con hacer un estudio simple y un estudio contrastado. Por eso, bueno, esto es lógico, siempre que se pida con contraste, por lo menos se tiene que hacer obviamente una serie con contraste. Entonces, ¿cuál es la serie que deberíamos hacer siempre? La serie que deberíamos hacer es la portal, no la arterial, como en algunos casos pensamos que se podría valorar mejor en la patología tumoral o vascular. En realidad, la fase portal es la que nosotros debemos hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando está pedido un combo tórax, abdomen y pelvis, yo debería hacer el abdomen y la pelvis en la fase portal, pero en las fases arterial y en la fase arteriales se debería solamente incluir el abdomen, ¿ok? ¿Qué pasa con la fase tardía? La fase tardía también, si es que sospechamos de alguna lesión en el sistema urinario, es importante obviamente hacerla del abdomen y la pelvis. Pero habitualmente cuando estamos caracterizando alguna lesión en el abdomen, esta de hecho no es tan necesaria en la pelvis, a pesar de que la vejiga se llena con contraste. Si lo hacemos, o sea, si hacemos la fase tardía de abdomen y pelvis, no está mal, es un buen protocolo para tratar de estudiar todo, pero algo que no se debería hacer es hacer la fase arterial, portal y tardía de toda la pelvis porque no tiene sentido. ¿Ok? Entonces, eso me parece que es una indicación clara, sustentada, porque no sirve hacer trifásicas en pelvis. Y esto hablando obviamente de tomografía. Y eso es todo lo que vamos a hablar de tomografía. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a este tema. Doctor, cuando hay las corporales completas de cráneo, cuello, tórax, abdomen y pelvis, eh, si se bueno, si viene un paciente con diagnóstico de SEA de tiroides, y ya es paciente oncológico tratado y todo, eh, las fases específicas igual, Bueno, solo abdomen, la fase tardía, ya. ok. En ese caso, bueno, obviamente cada paciente se tiene que hacer algo específico, porque va a depender mucho de la patología y sobre todo de la patología de origen y qué es lo que estamos buscando en la pelvis en este caso. Pero en un clásico paciente de tórax, abdomen y pelvis, lo recomendable en el tórax es hacer una serie con contraste. Cuando estamos hablando de estadificaciones, ojo, cuando estamos hablando de estadificaciones, es hacer una serie con contraste que puede hacer, en el caso del tórax, puede ser la arterial o la portal, ¿ok? Podría ser cualquiera de las dos. Mientras que en la pelvis vamos a tratar de hacer la portal, ¿sí? Solamente la portal, no la arterial, y sí está bien hacer la tardía más que nada para la valoración de todo el sistema urinario. Entonces, lo que se tendría que hacer son esas dos fases. eh, en el protocolo habitual, obviamente, como le digo, va a variar entre paciente y paciente, pero siempre se debería beneficiar de por lo menos una serie con contraste y la más importante viene a ser la fase portal. Muy bien. Bueno, de ahí cómo hacer cuando es con cerebro y con cuello, eso ahí tiene que ir variando poco a poco, porque a veces en las máquinas que se demoran en las adquisiciones no se puede hacer todo junto, ¿sí? Pero eso va a depender obviamente de la máquina y los protocolos establecidos en cada uno de los sitios. Lo importante como concepto clave es que en la pelvis yo no tengo que hacer todas las fases, solamente tengo que hacer la fase portal y eventualmente la tardía,
Obviamente si es urotomografía, siempre tengo que hacer la tardía, es lógico eso. Y en el tórax solamente debería ser una fase con contraste, podría ser arterial o venosa. Muy bien, creo que ahí había alguna pregunta. En trauma se debería hacer trifásica. Bueno, eso depende, ¿no? O sea, de qué es lo que estamos buscando, a ver si es que en realidad hay patología arterial, o sea, si es que el paciente tiene alguna rotura de aneurismas, más bien dicho, de algún vaso por algún trauma, etcétera, se podría hacer arterial, pero no es indispensable. Incluso en el trauma, lo que vos buscas es sangrado. Y si lo que quieres buscar es sangrado activo, también te vas a beneficiar de la fase portal. ¿Por qué? Porque en la fase portal vos vas a poder ver que hay, y la comparas obviamente con la simple, vas a poder ver que hay fuga de contraste hacia alguno de los sectores, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ver si es que hay fuga de contraste, y en la fase portal se delimita mucho mejor que en la fase arterial. ¿Cuál es el problema de la fase arterial? Que a veces termina siendo muy temprana en la pelvis y por lo tanto ni siquiera llegas a ver fuga, incluso habiendo fuga desde el sistema arterial. Por eso la portal es la indispensable. Muy bien. Doc. Sí. Pero, ¿y si tiene un trauma, no debería de ley hacer una arterial temprana? Ya, es que eso justamente depende de la sospecha clínica. Si es que la sospecha clínica es de que tiene una lesión arterial, o sea, de que tiene una lesión en la que el paciente tiene sangrado activo, o sea, porque vos estás sospechando eso clínicamente, vos le pides una angiotomografía. En realidad no estás pidiendo ahí una tomografía de pelvis por trauma, ¿ok? Estás pidiendo una angiotomografía. Ese es otro pedido. En ese caso, obviamente, se tiene que hacer la valoración de toda la vasculatura, ¿no? Se tiene que hacer la fase arterial para ver justamente si es que no hay alguna lesión en el sistema arterial. Pero en la gran mayoría de los casos, y esto es así, vos te beneficias mucho más de la fase portal que de la fase arterial en la pelvis. Ok, Muy, gracias, Doc. muy bien. Bueno, de ahí ahora vamos a hablar un poco más y nos vamos a concentrar en esto que son los protocolos de pelvis en resonancia magnética. Entonces, en resonancia magnética, nosotros tenemos que hay varios protocolos dependiendo de cuál es la patología a investigar, y básicamente lo dividimos en estos 5 grupos, ¿ok? Tenemos las pelvis ginecológicas, en las que tenemos casi siempre los pedidos de SEA de cervix, pero muy frecuente también es ver los pedidos de endometriosis o alteraciones congénitas, y en realidad todos estos pueden ser pedidos. Cada uno de ellos tiene su particularidad, entonces vamos a hablar primero en general, pero luego vamos a hablar las particularidades de cada uno de ellos. En la pelvis masculina, el pedido más importante es el de SEA de próstata, aunque también se pide para masas testiculares o para criptorquidia. En este caso, en el caso de la criptorquidia, obviamente se pide en pacientes pediátricos y es sobre todo para la búsqueda de los testículos. Entonces se tiene que hacer un protocolo en la que tenemos que hacer cortes lo más finos posible, pero un protocolo de pelvis estándar con secuencias T2, T1, difusión, es lo básico que se tiene que hacer acá. Para masa testicular es algo específico que en el día de hoy no lo vamos a tomar en cuenta, pero también son muy importantes las fases morfológicas, T1, T2 y sobre todo la difusión. Otro pedido importante es el del SEA de recto, y cuando hablamos de recto, porque a veces vienen los pedidos como, de hecho todos vienen como pelvis, pero vemos en la patología, y es una patología del recto, puede ser cáncer o puede ser búsqueda de abscesos y fístulas. Los protocolos acá son completamente distintos y van dirigidos a valorar distintas regiones. Entonces, por eso es importante. Doctor, una pregunta. Sí. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Los valores B de la difusión, ¿cuáles son los más indicados? Ya, los más indicados para la pelvis en general son los valores B800 o B1000.
Esos son los valores a los que yo tengo que llegar. Casi siempre se hacen valores de B 0, 50, 400, 800, o se hace 0, 50, 500 y 1000. Esos son los valores que se hacen habitualmente. Los valores en los que yo veo si es que algo restringe la difusión son generalmente los valores B altos, habitualmente 800 o 1000. Pero en el caso de resonancias de pelvis de alta resolución, sobre todo, por ejemplo, en el caso de cáncer de próstata, se pueden utilizar valores de B hasta de 1400. Obviamente, si es que la máquina lo permite, en un equipo 3 Tesla se demora menos que en un equipo 1.5, pero la indicación casi siempre es llegar a valores altos de B. Esa es la importancia. En cualquiera, ¿no? Y sobre todo en el cáncer de próstata, porque es algo muy específico, con un FOU muy pequeñito, que va dirigido a la valoración solamente de la próstata, se tendría que, si es posible, llegar a valores de 1400. Muy bien. De ahí, cuando hablamos del sistema urinario, obviamente podemos estar pensando en cáncer de vejiga o lesión de la uretra, pero esto habitualmente se lo pide como uroresonancia, en cualquiera de los dos casos se lo pide habitualmente como uroresonancia. De vez en cuando nos puede llegar un pedido de resonancia de pelvis para valorar estas lesiones y tenemos que hacer una uroresonancia en ese caso. Y por otra parte, tenemos las resonancias de pelvis que son básicamente para buscar lesiones óseas. Si es que la lesión ósea es buscar metástasis, se hace como pelvis ósea. Si la lesión ósea en realidad es una lesión deportiva o una lesión en la que hay dolor en alguna articulación, en alguna de las caderas, se hace como cadera, ¿ok? Por eso ese no lo he topado y no está mostrado acá. Pero a veces puede llegar el pedido de resonancia de pelvis y en realidad lo que quieren valorar son las caderas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar entonces un poco de los más frecuentes porque tienen algunas particularidades. En realidad, el de la pelvis ginecológica debe ser uno de los pedidos más frecuentes con respecto a la pelvis. Acá vamos a tener una preparación que incluye un ayuno de 4 horas porque habitualmente se piden con contraste endovenoso, entonces es importante el ayuno. Una vejiga en semirrepresión, y quiero apuntar esto, semirrepresión o represión moderada. No tiene que estar el paciente con la vejiga absolutamente llena, ya orinándose para pasar al resonador, porque eso me puede alterar tanto la posición del útero como las imágenes que yo valoro en el sector de la pared posterior de la vejiga. Lo más conveniente es que la vejiga tenga una represión moderada. No se deberían hacer tampoco con la vejiga vacía, porque uno de los objetivos es valorar justamente la pared de la vejiga, pero no debería estar completamente llena. Eso es importante. Entonces el paciente generalmente con sensaciones de 5 o 6 de ganas de orinar, sobre 10, es el paciente que debería estar pasando justamente al resonador. Esto obviamente no se puede conseguir y además es muy subjetivo, pero esto sería lo ideal. Y lo otro es el uso de antiespasmódicos. No sé cómo estén los protocolos en cada uno de los sitios, pero la recomendación en todos lados donde ustedes pueden leer es que para pelvis ginecológica se utilicen antiespasmódicos, o sea, utilizar buscapina o en los casos en los que haya alergia se puede utilizar glucagón como alternativa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Justamente esta de acá. Fíjense, el mismo paciente, la misma paciente más bien dicho, con un estudio en el que no se ha inyectado buscapina y uno en el que sí se inyectó buscapina. Y la diferencia es radical y sobre todo cuando hay patología a este nivel, por ejemplo, si yo estoy buscando endometriosis profunda y la patología está a este nivel, me cambia radicalmente el diagnóstico. Por lo tanto, siempre debería utilizar antiespasmódicos para hacer pelvis ginecológicas. No sé cómo están los protocolos, la verdad, pero esta es una recomendación internacional. Muy bien. Bueno, una de las cosas importantes que yo no la he puesto en la preparación en todas las pelvis, porque no en todas se debería poner, es el tema del gel endovaginal.
Entonces, ¿cuándo yo debería poner gel endovaginal? Bueno, acá la principal de todas es el cáncer de cervix. Si ya sabemos que este paciente viene por estadificación de cáncer de cervix, sí o sí tengo que ponerle endovaginal. Obviamente esa es la indicación, cada paciente tiene sus particularidades y en algunos casos no lo puedo poner. Pero si alguna patología es necesaria, en la mayoría de los casos que vaya con gel, es justamente el cáncer de cervix. También nos beneficiamos del gel endovaginal cuando hay diagnósticos presuntivos de endometriosis, de cáncer de endometrio o de alteraciones congénitas del útero y de la vagina. Entonces, siempre tener en cuenta estas patologías es en las que yo tengo que poner gel endovaginal. Si es que el paciente es un pedido de pelvis ginecológica, pero viene por miomatosis, no es necesario. Si viene por masa anexial, tampoco es necesario. Y no son pocos los pedidos que vienen con esas patologías presuntivas. En esos casos no es necesario utilizar gel endovaginal. Entonces hay que tener en cuenta estos diagnósticos sobre todo. ¿Cuánto? Bueno, eso es algo que también varía mucho de estudio a estudio, pero se debería poner entre 1 a 2 jeringas dependiendo de la tolerancia del paciente. Estamos hablando de las jeringas de 50 o 60 centímetros cúbicos que tienen pico, se pone el gel ecográfico y obviamente la colocación puede ser hecha por la misma paciente o por el personal de salud en la camilla ya, ¿no? Entonces, ¿cuánto se tiene que poner? 1 o 2 jeringas, ¿sí? La vagina se distiende con 1 o 2 jeringas, dependiendo de la tolerancia del paciente. Hay que tener en cuenta los antecedentes, porque en muchos casos el paciente viene con cáncer de cervix, pero viene ya después de radioterapia, entonces no puede, tiene mucha molestia, etcétera. Cuando no se puede poner por uno u otro motivo, es importante especificarlo en los antecedentes, porque de esa forma yo también puedo poner en el informe, no se puede colocar gel endovaginal por tal y tal motivo. Entonces hay que ser bastante detallados cuando hay estos casos en los que no se puede poner, para poder nosotros también ponerlo en el informe. En algunos casos no se logra diferenciar la patología en la recidiva, de la fibrosis, etcétera, justamente porque no tiene gel. Entonces, el no poder ponerlo es algo que yo debería mencionarlo en el informe a veces. Bueno, y acá justamente están las imágenes de una paciente que tiene cáncer de cervix. Fíjense acá, se ve un cáncer exofítico. Sí, dime. ¿Me escucha? Sí. Sí, Buenas tardes, sí. soy Edwin. ¿Qué Una tal? pregunta. ¿Cuándo se pone agua o gel en el recto? ¿En qué casos? ¿En el recto? Sí, doctor. Ya, en el recto, bueno, yo ya voy a hablar de eso, pero cuando hablamos de pelvis ginecológica, solamente cuando estamos sospechando de endometriosis es una opción, ¿ok? Pero ya voy a hablar justamente de eso. Y algo que mencionaste es poner agua o gel. Se recomienda siempre poner algo un poco más espeso para que sea más fácil la contención de ese material en cualquiera de las cavidades. Por eso es preferible poner siempre gel en lugar de agua. La imagen que yo voy a obtener es muy parecida, pero es preferible que sea algo un poquito más espeso para que el paciente, en el caso del recto, o la paciente, en el caso de la vagina, puedan contener de mejor forma. ¿Ok? Muy bien. Y lo que les mostraba acá es un cáncer de cervix exofítico. Esta es una imagen clásica del cáncer, donde yo puedo ver bien acá y puedo delimitar bien el cáncer. Si estuvieran pegadas las paredes de la vagina, lo podría hacer también, pero no podría diferenciar con certeza si hay compromiso de la pared o no. Y en este caso, si ustedes se dan cuenta, esta pared de la vagina está libre, pero esta pared de la vagina no está libre y por lo tanto ya podemos decir que este cáncer del cérvix está invadiendo el fondo vaginal. Esto ya aumenta la estadificación y es muy importante de tener en cuenta justamente para el tratamiento que va a recibir esta paciente. Por eso es tan importante el gel, sobre todo en la estadificación del cáncer de cérvix. Muy bien.
Con respecto a las secuencias en pelvis ginecológica en general, bueno, vamos a poner obviamente la bobina a nivel de la pelvis. El FOU en la gran mayoría de los casos tiene que estar dirigido a la pelvis menor. Nos referimos a la pelvis menor como todas las estructuras de partes blandas que están dentro de los límites óseos de la pelvis, ¿sí? Entonces, no importa si no abarco toda la cadera, pero abarcar este sector es importante. Siempre empezamos con un sagital y a partir del sagital vamos haciendo la planificación del resto de planos. Cosas que son importantes. No voy a hablar yo de cada uno de los protocolos secuencia por secuencia, solamente voy a poner acá las cosas que son particularmente importantes. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que los T2 de alta resolución son las secuencias más importantes en la resonancia de pelvis, pero sin saturación grasa. A diferencia de lo que pasa en el abdomen, por ejemplo, que las secuencias sin saturación, más bien dicho, con saturación grasa, nos ayudan muchísimo. En la pelvis lo que más me ayuda son las secuencias T2 puras, sin supresión de grasa, pero obviamente de alta resolución. A esto me refiero con que son de cortes finos, con un FOU pequeño, como en este caso. ¿Ok? Esto es importante. Si es que en el protocolo de sus máquinas ustedes tienen una secuencia con supresión grasa, está bien, o sea, no hay que quitarla, pero las más importantes siempre van a ser las secuencias que no tienen supresión grasa. Otra de las cosas importantes también es que siempre debe haber una secuencia T1, generalmente en plano axial, casi siempre en todas las secuencias, o más bien dicho, en todos los protocolos, hay una secuencia T1, habitualmente axial, pero también puede ser sagital. Y es importante que cuando voy a poner contraste, o cuando el estudio es con contraste, siempre haga también un T1 con supresión grasa antes del contraste, ¿no? Eso es indispensable, no solamente para la pelvis, sino para los estudios contrastados en general. La difusión es muy importante. A veces solamente con la difusión yo puedo caracterizar algunas lesiones sin necesidad de poner contraste, porque algunas veces viene el pedido como pelvis simple y la difusión es la que más me ayuda en ese caso. Y cuando pongo contraste, debería ser por lo menos 2 posiciones. Si en sus protocolos están las 3 posiciones, es mejor. ¿Ok? Esto como cosas básicas de cada una de las secuencias que hay que tener en cuenta. Fíjense, bueno, acá en este protocolo se ha hecho una secuencia supresión grasa amplia para también ver parte del abdomen, que es importante en algunos casos, no en todos, pero está bien hacer secuencias supresión grasa. Las más importantes, como les digo, son las secuencias T2 de alta resolución. Esto es un T2 con un FOU grande, que también puede estar incluido en los distintos protocolos, igual que el T1, un T1 grande, pero las más importantes van a ser las que están dirigidas a la patología, ¿no? Y esto, bueno, una secuencia T1 con contraste, supresión grasa, se ve la vejiga llena de contraste ya. Ahora, cosas que son realmente importantes es a dónde dirijo yo los cortes, ¿ok? Y para dirigir los cortes, yo tengo que saber cuál es la patología. Es importante que cuando yo dirijo los cortes al útero, al cuerpo del útero, entonces estoy pensando que el paciente o la paciente tiene patología del cuerpo del útero. Entonces, esto básicamente pasa en el sea de endometrio, en la endometriosis, en la miomatosis uterina y las alteraciones congénitas, bueno, acá con un asterisco porque va a depender, a veces no se puede seguir un solo eje dependiendo de cuántos cuerpos yo vea en esta paciente, ¿sí? Pero se tiene que tratar de hacer un promedio y tratar de seguir un eje coronal y axial al eje del cuerpo uterino. ¿Ok? Entonces acá simplemente los ejemplos para que se fijen que incluso en estos úteros que están en posición intermedia o que están ligeramente en retroflexión, siempre tengo que seguir, cuando tengo estas patologías, tengo que seguir el eje del cuerpo uterino. Acá está el cuello
y aquí está el cuerpo uterino. En estos casos voy a seguir el eje del cuerpo. Aquí estoy haciendo unos cortes coronales y acá estoy haciendo los cortes axiales, pero siguiendo el eje del cuerpo uterino. ¿Ok? Fíjense acá en este que tiene un CA de endometrio, con una cavidad llena de este material heterogéneo, hiperintenso. Bueno, trato de seguir el eje dentro de lo posible, ¿no? Pero sigo el eje del cuerpo. Y acá en este paciente con miomatosis uterina hago lo mismo. Trato de seguir, fíjense, el eje del cuerpo, ¿ok? A veces el eje del cuerpo coincide con el eje del cuello, pero en otros casos el eje del cuerpo no coincide con el eje del cuello. En estas patologías voy a seguir el eje del cuerpo uterino. Muy bien. Y ahora vamos a hablar un poquito del cáncer de cervix, que como les dije es una de las peticiones más importantes. Igual, como consideración especial, el FOU es pequeño, pero acá siempre tengo que hacer un T2 axial al eje del cervix, ¿ok? Ahora, esto va a depender de los protocolos que ustedes tengan en cada una de sus máquinas. A veces está como extra un T2 axial al eje del cervix, a veces no lo tienen como extra, pero si no lo tienen como una secuencia extra, tendrían que alguno de los cortes que están haciendo de T2 dirigirlo al eje del cervix. ¿Por qué? Porque lo importante acá es poder ver en el eje axial al cervix uterino. Entonces, fíjense acá, justo en este caso coincide que el eje del cuerpo es del mismo eje que el cuello, pero en este caso no coincide, y como deberían ir los cortes, es siempre axial al eje del cuello. ¿Okay? Si este es el cuello, ¿sí? Los cortes van en este sentido porque tengo que sacar imágenes axiales del cuello. Si tengo cáncer de cervix, siempre se tiene que hacer así. Como decía, la difusión es importante, con valores de B 800 o 1000. Y algo que es interesante en el cáncer de cervix es que el T1-FAT-SAT con contraste, o las fases con contraste, se puede considerar hacer un dinámico. Ojo aquí. Si me piden abdomen y pelvis por una estadificación de un cáncer de cuello uterino, y yo ya empiezo a hacer la pelvis y no identifico realmente una lesión clara en las secuencias sin contraste, puede ser mandatorio en ese caso hacer el dinámico no en el abdomen, sino en la pelvis. Obviamente esto tiene que estar aprobado por algún médico que vea el estudio, pero sí es importante que ustedes lo consideren, que cuando no hay una lesión clara en el cervix, se debería hacer el dinámico en la pelvis, justamente para tratar de detectar las lesiones focales. Fíjense en este caso, acá se ve este cuello del útero en una fase T1, supresión grasa sin contraste, y acá está con contraste, y se logra delimitar en una fase arterial, en una fase temprana, realce de esta porción del cuello, que después, obviamente, cuando ya pasa un poquito más de tiempo, se va a homogenizar con el resto del cuello. Entonces, la única forma de detectar la lesión a veces es hacer el dinámico en la pelvis para valorar bien el cuello uterino. Como les dije, esto es algo que hay que considerarlo, sobre todo cuando la lesión no es evidente en los estudios simples. ¿Ok? Y otra cosa es que, bueno, también tenemos que tener en cuenta que puede haber antecedentes de cirugía, quimioterapia, radioterapia, y a veces nos encontramos con estas imágenes en las que no logro ver bien el cuello. Bueno, acá tengo que tratar de seguir el eje de lo que yo imagino que es el cuello uterino. ¿Sí? A veces es complicado, pero en este caso se podría seguir un eje parecido al del cuerpo del útero. ¿Ok? La idea es que cuando tengo estas imágenes, de todas formas, también tengo que hacer los cortes finos en este sector, tratando de que salgan imágenes axiales de esta región. Muy bien. Bueno, acá simplemente algunos casos de cáncer de cervix para que se fijen más o menos cuál es la variabilidad de
de los cánceres que yo puedo ver, en este caso un cáncer muy claro, ¿sí? Con la vagina bien distendida, entonces puedo ver si es que hay o no hay compromiso del fondo vaginal, que aquí en este caso sí hay. En este caso se ve bien el corte axial de este cuello del útero, donde es importante justamente ese corte axial porque me permite diferenciar entre esto, que no tiene compromiso del parametrio, y esto que sí tiene compromiso del parametrio. Y eso cambia la estadificación. Con eso yo le estoy salvando de un procedimiento o de una estadificación alta al paciente, incluso con un tumor tan grande, ¿no? Y con eso el paciente es factible de que se haga cirugía, o sea, le cambia radicalmente la historia al paciente, ¿ok? Por eso es tan importante el corte axial del cuello uterino. Bueno, acá simplemente ver que la difusión aporta mucho para delimitar también la lesión, veo restricción a la difusión. Y cuando tengo pacientes que han tenido cirugías o para valorar recidiva, también es importante llenar la vagina con gel, fíjense, para poder determinar justamente esta recidiva en un paciente que le han hecho una histerectomía radical. ¿Sí? Más que nada, algunos ejemplos para que vean más o menos cómo se ve el cáncer de cervix. Otra de las peticiones muy frecuentes es la valoración de endometriosis. Y entonces acá las consideraciones especiales son que adquiere mucha importancia hacer en estos casos un T1 supresión grasa sin contraste, porque con esta fase yo puedo valorar y detectar rápidamente un área dentro de los ovarios o en otro sector que tiene sangre en su interior. Entonces, al detectar, por ejemplo, un nódulo con sangre en su interior en alguno de los ovarios, es muy fácil ya de pensar en una endometriosis, por eso es que adquiere importancia esta secuencia. ¿Ok? Y cuando hablamos de endometriosis profunda, esto acá tiene algunas particularidades. Porque se puede pedir en algunos casos enema antes del estudio, se puede pedir incluso en algunos pacientes preparación digestiva y también se suele hacer una opacificación del recto con material de contraste en el recto. Entonces acá yo les pongo un ejemplo de cómo se ve una endometriosis profunda como algo negro, ¿sí? Que en este caso abarca parte del cuello del útero, pero también el fondo vaginal posterior. Y esto, si es que no están distendidas la vagina y el recto, a veces es difícil de saber con certeza si es que esto está invadiendo la pared del recto o si es que incluso no está distendida la vagina, a veces es difícil de saber si es que compromete el fondo vaginal. Por eso, como decía, bueno, o como preguntaba Edwin, algo que es importante es que si es que tengo una sospecha de endometriosis, también se puede, y es buena práctica, poner contraste, o sea, gel endorrectal para poder delimitar mejor estas lesiones. Ahora, con respecto a la preparación digestiva, yo sé que no en todos los sitios se pide preparación digestiva cuando es un caso de endometriosis, creo que de hecho en ningún sitio se pide, pero aquí está la diferencia entre lo que es un paciente con preparación digestiva, está al revés, perdón, este es con preparación digestiva, y es decir, que tuvo dieta blanda y se hizo algún enema antes del estudio, mientras que este paciente no tuvo preparación. Y lamentablemente acá estas imágenes que corresponden a materia fecal a veces dificultan la valoración de la pared del recto. Por eso es que es importante, si es que es posible, pedir que haga dieta blanda y que se haga un enema antes del estudio. Generalmente se lo pide entre 4 horas a 2 horas antes del estudio. Muy bien, creo que hubo una pregunta. A ver, la cantidad de gel en el recto, ¿cuál sería? Sí, justo eso lo iba a topar
un poco después, pero en el recto en general se tienen que poner en cambio entre 2 a 3 jeringas, es decir, de 120 a 180 centímetros cúbicos. Como ustedes pueden valorar, es mucha mayor la cantidad que puede entrar de gel en el recto que en la vagina, ¿no? Entonces, en el recto siempre se pide, en cambio, que la cantidad de contraste, o sea, la cantidad de gel, sea entre 2 a 3 jeringas. ¿Ok? Con DIU hay algún tipo de artefacto o restricción. Ya, no hay problemas con los dispositivos intrauterinos. Cuando hay dispositivos intrauterinos es porque generalmente se está sospechando en otras patologías. Por ejemplo, si es que viene un estudio por miomatosis en un paciente que tiene un dispositivo intrauterino, entonces ahí ya no es necesario poner gel endovaginal. Si es que un paciente o una paciente tiene un dispositivo intrauterino, un DIU, y ya le diagnosticaron de cáncer de cervix, habitualmente le sacan el DIU y ya viene sin el DIU para poder hacerse el estudio. Pero si de todas formas lo tuviera, no hay contraindicación. La particularidad es que los hilitos a veces se pueden ir hacia la parte superior, pero no hay contraindicación. Muy bien. Lo de endorrectal en realidad no molesta tanto como el endovaginal. Me preguntan ahí que si es que hay un límite o una tolerancia de gel endorrectal. Lo que pasa con el gel endorrectal es que se va distribuyendo a medida de que va avanzando por el recto y el signo. Entonces la cantidad de gel que se administra puede ser mejor tolerada, mayores cantidades de gel. El problema radica en la colocación del gel. Más bien el esfínter, obviamente el esfínter anal, tiene más terminaciones sensitivas en este sector y puede generar mayor molestia, porque el esfínter tiende a contraerse, sobre todo obviamente si es que el paciente no relaja un poco el esfínter. Obviamente es algo molestoso, pero la cantidad de gel no es tanto problema. Ojo con eso, obviamente va a depender de si es que no tiene alguna patología el paciente, ¿no? Y ya vamos a hablar justo de eso. Acá simplemente para recordar los sitios de endometriosis profunda y cómo se van a ver. Bueno, acá fíjense esta imagen en este paciente. Esto es una endometriosis profunda. Como no está puesto gel endovaginal, es difícil de delimitar si es que hay compromiso del fondo o no. El mismo paciente se le pone gel y ya puedo ver claramente que sí hay compromiso del fondo vaginal, por eso es importante poner gel. Y acá con el contraste también se logra ver bien. En estos casos, en los que no se ha puesto gel endovaginal, pero veo claramente que hay alteración y engrosamiento también de la pared del recto. Esto ya es una endometriosis profunda con compromiso de todo el espacio recto vaginal. En este caso, veo un endometrioma. En las secuencias T2 habitualmente se suelen ver así, un poquito heterogéneos, y en la secuencia T1 con supresión de grasa, sin contraste, es lo que les decía, se ven así espontáneamente hiperintensos, por eso es que esta secuencia adquiere importancia en la valoración de endometriosis o endometriomas. Y una de las características clásicas cuando hay muchos endometriomas es que generan el signo del beso o de las adherencias en la parte posterior de los ovarios se van hacia la parte posterior del útero y es como que se besaran entre sí, como en este caso, eso a veces puede pasar. Muy bien, algo creo que había otra pregunta. Nada más, muy bien. Para terminar con esto de las indicaciones y la preparación en pelvis ginecológica, las malformaciones congénitas también son a veces un dolor de cabeza, sobre todo para saber si es que tengo que poner o no gel endovaginal. Acá la indicación es la siguiente. Si es que la paciente ha tenido relaciones sexuales y si es que lo permite, se puede poner gel endovaginal. De hecho, es muy importante tratar de poner gel endovaginal en estas pacientes para determinar si es que hay lesiones a nivel de la vagina o no. Ahora, esto obviamente sí es algo un poco complicado porque
la mayoría de pacientes que vienen con alteraciones de la morfología uterina son pacientes jóvenes, incluso adolescentes, a veces incluso niñas. Entonces, en ese caso, ya no se debería poner gel endovaginal. Obviamente, ya tiene otras connotaciones. Se debería hacer una exploración física o tratar de hablar con el ginecólogo que refiere a la paciente para ver la posibilidad de poner o no poner gel endovaginal. La premisa acá es, si es que se puede, se debería poner, pero si es que hay toda esta connotación de que es niña, entonces no se debería poner en esos casos, ¿ok? Algo que también es importante cuando tenemos la sospecha de una malformación congénita en el útero o la confirmación es hacer un T2 coronal de todo el abdomen y pelvis, ¿sí? ¿Qué es lo importante acá? Tratar de valorar los riñones. Y entonces acá simplemente algunos ejemplos, fíjense, acá la importancia del gel porque me permite ver que no hay lesión a este nivel de la vagina. Bueno, aquí estamos en el cuello del útero. Acá en realidad estamos a nivel de la vagina, por ejemplo, fíjense acá, donde se logra ver que hay un septo hasta la parte inferior. Entonces, eso es lo importante, poder clasificar mejor a estas malformaciones congénitas si es que yo puedo poner gel endovaginal. No en todos los casos se puede, pero si es que es permitido por la paciente o por los familiares y todo, es mejor hacerlo con gel endovaginal. Y acá un T2 en una paciente que tiene una malformación mulleriana, o sea, una malformación del útero, un T2 de todo el abdomen, ya se veía en los cortes de la pelvis, ya se veía un riñón abajo, pero claro, los cortes T2 de toda la pelvis, o más bien dicho, de todo el abdomen, nos permiten ratificar en esta paciente que no tenía otros riñones, solamente tenía un riñón único abajo en la pelvis, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar patología renal cuando hay alguna malformación congénita útero-vaginal. Muy bien. Pasando a... Buenas noches, Doc. Antes ¿qué que tal? pase a la de próstata, una pregunta. ¿Cambiaría algo cuando vienen la pelvis simple y contrastada por un control de legrado? Ya. Cuando es un control de un legrado, no hace falta poner gel endovaginal, porque esa es una indicación en la que lo que quieren valorar es si es que hay algo adentro del útero y no va a interferir en absolutamente nada que vos pongas o no pongas gel endovaginal. De hecho, estas pacientes habitualmente vienen con sangrado y ya es un poco tormentoso para la paciente ponerse gel endovaginal. Entonces, en esa indicación específica no hace falta poner gel endovaginal. Doc, Sí. ¿cómo valoro un útero bicorne? ¿En qué Bueno, secuencia? las secuencias, claro, ya ahí ya tendríamos que ver las consideraciones específicas de cada uno de los protocolos, pero lo más importante, como les había dicho en un inicio de las pelvis ginecológicas, es tratar de seguir el eje del cuerpo. O sea, si yo tengo un útero bicorne o peor, un útero didelfo, lamentablemente a veces no puedo yo en una sola secuencia de cortes agarrar el eje longitudinal de los dos cuerpos, ¿cierto? Por eso se llama bicorne, porque tiene dos cuerpos. Pero tengo que tratar de hacer un promedio para tratar de esos dos cuerpos agarrarlos en plano coronal y en plano axial. La idea es que se dirijan los cortes al cuerpo del útero, al cuerpo del útero. El tema de el cervix y la vagina es importante, se va a valorar sobre todo en los cortes axiales, pero lo más importante es tratar de valorar bien esto que está acá, o sea, valorar bien si es que hay este ángulo o si es que el fondo del útero en realidad tiene una capa muscular, porque esa pequeña diferencia es una gran diferencia cuando hablamos de la clasificación. ¿Ok? Entonces, lo que tratamos de hacer es seguir el eje longitudinal y axial del cuerpo del útero, aunque a veces es un poco complicado. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Y las secuencias más importantes son las secuencias T2. Sin supresión, solamente las secuencias T2. Muy bien. Gracias. Ok. Bueno, vamos acá
con pelvis de próstata. Bueno, acá siempre que nosotros hablamos de próstata, ya se nos viene a la cabeza multiparamétrica, ¿cierto? Y entonces, ¿qué quiere decir multiparamétrica? No nos tenemos que asustar, porque casi todas las resonancias que nosotros hacemos son multiparamétricas. Lo único que quiere decir es que tengo que valorar múltiples parámetros en relación a un órgano. Y eso es lo que hacemos casi siempre en todas las resonancias. Si una resonancia tiene una secuencia T2, una secuencia T1 y una secuencia de difusión, ya es una resonancia multiparamétrica. Y a eso se refiere la resonancia multiparamétrica de próstata. Es simplemente seguir un protocolo en el que tiene varias secuencias que incluyen básicamente secuencias morfológicas de difusión y la con contraste, como vamos a ver después. En la preparación se pide una dieta blanda, un enema evacuante que habitualmente se hace 4 horas o 2 horas antes y un ayuno de 4 horas porque se piden con contraste, ¿ok? ¿Cuál es la idea de la dieta blanda y el enema evacuante? Disminuir la distensión rectal, porque cuando el recto está lleno de gas o lleno de materia fecal, se alteran las secuencias, sobre todo la secuencia de difusión, puede tener artefactos y esos artefactos ya me modifican el posible diagnóstico de ese paciente. Entonces, ¿qué es lo más importante? Tratar de que esa ampolla rectal esté lo más vacía posible. De hecho, si yo estoy haciendo una multiparamétrica de próstata, que bueno, ya ustedes ya saben, se hace sin bobina endorrectal, se hace solamente con las bobinas tipo body. Si es que yo empiezo a hacer y veo que el recto está muy distendido, debería pedirle al paciente que vaya a evacuar. ¿Por qué? Porque lo más importante acá es tratar de mantener una ampolla lo menos distendida posible para que se vea mejor la difusión y las secuencias T2 en la próstata. Como cosas opcionales, está el hecho de que la vejiga debería estar vacía, no le podemos pedir esto a un paciente que tiene problema prostático, entonces a veces tiene bastante capacidad la vejiga, pero no es mucho problema, esto es algo opcional. Algo opcional también en la multiparamétrica de próstata es la buscapina, si es que es posible, habría que ponerlo, se ven mejor las imágenes. Y también como algo opcional, no deberíamos hacerla después de una biopsia de próstata. Por lo menos no inmediatamente después de una biopsia de próstata, porque a veces las lesiones o las hemorragias, los hematomas que se generan con la biopsia, pueden confundirse con lesiones malignas. ¿Okay? Entonces, esto como opcional, porque obviamente si el paciente ya llega para hacerse la resonancia, ya le tenemos que hacer, ¿no? Pero como opcional están estas cosas. No se utiliza bobina endorrectal ya desde hace algún tiempo. Y un problema sí es la prótesis de cadera. Este sí es algo que tenemos que tener en cuenta, porque acá, en todas las resonancias de pelvis, me altera la prótesis de cadera, las secuencias, pero acá es muy importante decirle al paciente que si es que tiene prótesis, lamentablemente, no vamos a poder dar una clasificación clara con respecto al PIRATS, que es la clasificación que se utiliza para valorar la probabilidad de malignidad. Y si tiene prótesis de cadera, lamentablemente a veces el artefacto es muy severo, sobre todo en la difusión. Entonces, ese sí es un problema. Como dato importante, más que nada de conocimiento general, tengo cuatro zonas en la próstata. Tengo, bueno, primero acá, esta es la vejiga, esta de acá es la uretra, y estos son los conductos eyaculadores que vienen desde las vesículas seminales. Acá atrás está el recto. Entonces, la próstata se divide en 4 zonas. Se divide en una zona de transición, que es una zona central que rodea, como ustedes ven, a gran parte de la uretra. Una zona posterior que se llama zona central, ¿sí? Entonces, generalmente la zona central y de transición se la consideran una sola porque desde el punto de vista de las imágenes no hay cómo diferenciarlas. De ahí tengo la zona anterior o fibromuscular, el estroma fibromuscular, que es poco importante porque en realidad en esta zona muy pocas veces asientan lesiones tumorales, entonces no se lo toma mucho en cuenta y se ve como una lámina negra en la parte anterior. Y la zona periférica, que es todo lo que rodea, sobre todo la parte un poquito más inferior, y es la que habitualmente presenta lesiones malignas. Entonces, para el estudio de las próstatas,
yo siempre me fijo en una zona central y de transición, que son estas dos, y una zona periférica, que es la que rodea a esas dos y la que está más posterior. Ven que acá está el recto, esto es más posterior. Antes de pasar a mostrarles algunas patologías, fíjense que las secuencias principales acá son el T1 axial, el T2 en 3 planos, obviamente estos son T2 de alta resolución, dirigidos bien a la próstata, una difusión en corte axial y el T1 supresión grasa con contraste en cortes dinámicos. Esto es importante, que se haga dinámico, incluso se pide que se haga una valoración de curva y perfusión. Ahora, lo más importante es esto, seguir el eje pubococcigio o el eje de la próstata. Pero una vez que yo sigo el eje, tanto para los axiales como en este caso, como para los coronales en este otro caso, una vez que yo sigo ese eje, esto es la clave, hacer todo el resto de secuencias axiales igualitas a esta de acá. Entonces, con el mismo FOU, con el mismo número de cortes y con el mismo espaciado entre los cortes. La idea es hacer eso, hacer todos los axiales exactamente igual. Y de esa forma voy a poder valorar muy bien las lesiones y comparar una secuencia T2, por ejemplo, con una difusión y valorar que las lesiones restrinjan a la difusión o se vean en T2, etc. La idea es esa. ¿Cuáles son las secuencias importantes? Estas de acá abajo. El T2 axial, la difusión axial y el contraste dinámico. Puedo tener otras secuencias como por ejemplo el T1, pero las más importantes son estas de aquí. Y esas son las que se tienen que hacer todas siguiendo los mismos parámetros, todos los mismos parámetros, obviamente con respecto al número de cortes, al FOU y a la dirección de los cortes. Muy bien. Puedo seguir cualquiera de los dos ejes, pubococcigio o el eje de la próstata, no hay problema, pero tienen que ser iguales. Y la idea, bueno, es siguiendo lo que vimos antes con respecto a dónde está la zona central, las zonas periféricas, etcétera, es dividir y de esa forma poder estadificar o poder decir dónde están las lesiones. Eso no nos interesa mucho, pero así es como funciona la resonancia multiparamétrica de próstata. Y lo que se hace es clasificar de acuerdo a las secuencias de difusión, que son las más importantes en la zona periférica, las zonas de difusión, o a la secuencia T2, que es la más importante en la zona transicional, ¿sí? Y de acuerdo a las características, asignarle un valor de PIRADS. Obviamente, mientras mayor es el valor de PIRADS, es mayor posibilidad de que sea algo maligno. Como un ejemplo acá, de un PIRADS 5, tenemos una lesión en la zona periférica, que es la blanquita que está aquí afuera, y se ve una lesión negra en la secuencia T2, y obviamente vemos que esa lesión restringe en la difusión, entonces claramente esta es una imagen de algo que puede ser tumoral y se clasifica como un PIRADS 5. Otras imágenes nomás para que vean acá una próstata relativamente normal, la zona periférica, fíjense que es la más posterior, la zona periférica es la que está acá, y aquí la zona central y de transición que no se pueden diferenciar, pero si ustedes se dan cuenta, está aumentada de tamaño, esto generalmente corresponde a una hiperplasia prostática benigna. La hiperplasia prostática benigna crece habitualmente de la zona central y de transición, no crece de la zona periférica. Y acá tenemos, bueno, en este paciente, también en la zona de transición, o central y de transición, vemos una lesión ahí muy negrita en la secuencia T2, entonces esto sí ya puede ser algo maligno. Y en las zonas periféricas, en la difusión y en la zona central, vemos áreas de restricción de difusión, también corresponde a un PIRADS 5. Bueno, acá básicamente es diferenciar entre dónde está la lesión y ver si es que tiene estas características de restricción y que se vean hipointensas en T2. A veces puede pasar esto, que es lo que les decía, que se pueden ver en esta zona de transición, se ve esta imagen negrita en secuencia T2, entonces esto ya nos hace sospechar de una lesión mala, pero para eso nos sirve la secuencia T1, básicamente para ver si es que esa lesión negrita se comporta espontáneamente intensa y podemos hacer diagnóstico de que en realidad es una hemorragia post-biopsia. Y por eso tampoco se recomienda hacer las resonancias multiparamétricas después de las biopsias. ¿Ok? Más que nada algunos ejemplos para que vean cómo es la patología. Y para terminar, el día de hoy vamos a hablar un poco de
el recto, que también es otro de los pedidos frecuentes. Como preparación, bueno, tenemos que saber que se debe hacer un enema evacuante. En algunos protocolos, en algunas preparaciones le piden 2 enemas evacuantes. No está mal, pero es importante hacer sobre todo el que es 2 a 4 horas antes, porque la idea es que no haya contenido en el recto, nada más. El antiespasmódico, la buscapina, es importante también en la resonancia del recto, y el gel endorrectal. Como ya habíamos visto, ¿cuánto? Acá en realidad es de 120 a 180 mililitros, 2 a 3 jeringas. También tengo que ver los antecedentes del paciente, porque en algunos casos puede tener antecedentes de radioterapia, quimioterapia, y entonces la tolerancia no es tan buena. Es hasta que tolere el paciente en esos casos, pero en el paciente que es para esta edificación, habitualmente tolera sin problemas entre 120 a 180 mililitros. ¿Ok? Y una cosa que hay que entender con respecto a esto es que la transición rectosigmoidea está a nivel de S1, o sea que el recto no solamente es esto de acá abajo, sino que el recto va hasta acá arriba a nivel de S1, ¿ok? De hecho, divido al recto yo en un recto alto, medio y bajo, y las lesiones pueden estar en cualquier parte de esa región. A veces son bastante altas las lesiones, y si yo no inyecto esta cantidad de gel, a veces me quedo corto y las lesiones están por acá arriba. ¿Sí? Entonces hay que tomar en cuenta eso. En el plano coronal, acá está el recto bien bonito, y esto de aquí es la fosa isquiorrectal, este es el elevador del ano, el esfínter anal que tiene un esfínter interno y un esfínter externo. Bueno, esto es simplemente para mostrar anatómicamente cómo está distribuido la anatomía en el recto. ¿Qué es lo importante? Lo importante es hacer cortes completamente axiales de la lesión. Entonces, se hacen T2 de alta resolución, pero acá en cambio lo más importante es hacer el T2 axial del recto comprometido. En este caso, que es la misma imagen que la anterior, el corte completamente axial es así. Y ese es el más importante de todos, ¿ok? Por eso fíjense que acá, en este corte axial oblicuo, yo veo casi el pubis acá porque está siguiendo este eje, veo las vesículas seminales y atrás veo el sacro. Entonces, es porque estoy siguiendo el eje que corresponde. Siempre tengo que seguir el eje axial del recto comprometido, ¿ok? Entonces, eso es la clave. ¿Y por qué? Porque es la única forma en la que yo puedo ver la extensión del tumor con respecto a estas líneas que están dibujadas acá, que tienen que ver con las fascias, sobre todo la fascia mesorrectal, que si es que el tumor está muy cerca de la fascia, quiere decir que tiene alto riesgo de recidiva, o sea, de volver a generar tumor incluso después del tratamiento. Entonces, esta es la clave en el recto. La difusión, el ADC son muy importantes. Y esto es clave. No es necesario el contraste para la estadificación del recto. Si está pedido resonancia de recto con contraste, bueno, le hacemos con contraste, pero no es necesario el contraste para la estadificación. Lo más importante para la valoración del recto son las secuencias T2 en los 3 planos y sobre todo el T2 axial al recto. ¿Ok? Entonces, esta es la que tiene que salir bien bonita, sin movimiento, sin artefactos. El contraste podría tener alguna utilidad en los pacientes posquirúrgicos o posquimio y radioterapia, pero en realidad no es lo más importante. Y entonces acá, en esta última diapositiva, les muestro algunos ejemplos de cáncer de recto. Esto es básicamente la estadificación del cáncer de recto con respecto a la morfología, esto que crece hacia adentro, pero que respeta esta línea negrita de acá, que es la capa muscular de la pared del recto. Esto es un tumor T1, T2. Esto ya es un T3 porque ya no se respeta esa línea negra. Y esto es un T4 porque ya se está invadiendo las fascias y en otros sectores podría estar invadiendo órganos adyacentes. Desde luego también puedo valorar si es que hay ganglios cercanos o no, y para eso también es muy importante la difusión.
Tenemos algunos protocolos o algunas clasificaciones, una de ellas es la de Dworak. Bueno, no tiene mucho sentido hablar de esto, pero son clasificaciones de respuesta al tratamiento. Y entonces fíjense acá, este es un cáncer de recto que tiene una buena respuesta porque esto de acá se volvió fibroso. Entonces esta fibrosis es la que realza en fases tardías con el contraste endovenoso, pero no en fases tempranas. Por eso el contraste tiene alguna importancia en estos casos. Pero más importante que el contraste es ver cómo se comporta con la difusión. Las difusiones, si es que siguen siendo lesiones activas, lesiones hipercelulares que restringen a la difusión, probablemente se traten de recidiva o persistencia del tumor. Mientras que en las fibrosis no debería haber restricción a la difusión. Y listo. No sé si tienen alguna pregunta de esto. Gracias, Doc. Doctor, una cosa, en teratomas se siguen los cortes normales o se siguen algún de acuerdo al útero? ¿En cuál? ¿En qué? En los teratomas. Ah, ya. En los teratomas, eso es algo que no puse. En los teratomas, igual que en todas las masas anexiales, por ejemplo, los quistes, etcétera, o cualquier masa de los ovarios, seguimos un protocolo en el que se siguen los ejes axiales al eje pubococcigio o básicamente axial de pelvis. Ahí no seguimos ningún eje. No hay necesidad de seguir el eje del útero, no hay necesidad de seguir el eje del cuello del útero. Pero cuando hablamos de masas anexiales, ¿no? Cuando hablamos de quistes, cuando hablamos de cáncer de ovario, cuando hablamos de teratoma, no hace falta seguir ningún eje, sino hacer cortes axiales de pelvis. Generalmente seguimos el eje pubococcigio, que es ligeramente oblicuo, pero también podemos hacerlo completamente axial, sin ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Doc, buenas tardes. ¿Qué tal? Doc, ¿cómo está? Buenas tardes. Danes les saluda. Con respecto a próstata, usted nos mencionó que teníamos que hacer las axiales, es decir, todos angulados a próstata, ¿verdad? Bueno, claro, las T2 sí, pero la axial T1, ¿también tenemos que angularle a próstata o sería bueno abrir el FOB para poder ver, qué sé yo, metástasis o también serviría para ver ganglios? Sí, bueno, de hecho, el T1 te sirve para todo eso. Cuando hablamos de próstata, las que tienen que seguir el mismo eje, con el mismo número de cortes, con la misma angulación, son estas tres. Estas tres son importantísimas. No, aquí está el T2 en 3 planos, pero me refiero al T2 axial, a la difusión y al estudio con contraste. Esas son las que tienen que seguir el mismo plano. El T1 axial podría ser también seguir el mismo plano. Generalmente haces que siga la misma dirección de los cortes, pero obviamente puedes aumentar el FOV. Ahí no hay problema en eso. Este es un ejemplo. Puedes no seguir este eje y hacer un poquito un eje más axial, pero la idea es que todos queden igual en la misma dirección. Ese es lo más importante. Ya, o sea, entonces sí sería aceptable realizar un T1 dirigida, básicamente sería ya angulación a pelvis, para poder ver la metástasis o ganglios, ¿no es cierto? Sí, sería... Sí, o sea, con el T1 no hay mucho problema, pero es preferible tratar de seguir la misma angulación. Lo único que haces es abrir el FOV. Lo que pasa es que esta angulación, en este caso, es porque esta próstata tiene esta forma, pero a veces no son tan evidentes las lesiones prostáticas, entonces puedes seguir un eje un poquito más axial. Lo importante es que sean todos parecidos. Eso es como la clave de la pelvis, o sea, la resonancia de próstata multiparamétrica. Ya, sí, eso me lleva a la otra pregunta. Con respecto a las angulaciones, ya he visto que a veces piden angulación dirigido a la zona periférica y ya no en sí a próstata. O sea, también sería una buena angulación. Eso no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, la zona periférica, como vos ves, es la zona
que está acá. Entonces, ¿cómo angulo yo a esta zona? O sea, es como angular a la próstata directamente. ¿Sí? Es básicamente angular a la próstata porque la zona periférica está rodeando a la próstata. Y eso está bien, o sea, hacer una angulación a la próstata está perfecto, no hay problema. La idea es que obviamente en algunos cortes puede no verse la zona periférica y en los cortes más caudales se va a ver mejor la zona periférica. Ya. Ya, con respecto a lo que es, claro, no después de una biopsia, ¿qué tiempo después de haber sido biopsiado se le puede realizar Ya. el estudio? Sí, a veces te llega el pedido y vos tienes que hacerlo incluso con el paciente recientemente biopsiado, porque ya llegó el pedido y hay que hacerlo. Si es que hay cómo comunicarse con el paciente y decirle que tiene que esperar un tiempo, el tiempo recomendado es de 1 a 2 meses. Hay alguna literatura que te dice 1 mes, hay otros que te dicen 2 meses, pero no importa. Si puede esperar 1 a 2 meses después de la biopsia y vos sabes que no vas a tener lesiones por lo menos que se caractericen como PIRADS 5 cuando fueron hematomas. Pueden quedar remanentes, pero no van a ser categorizados como PIRADS 5, que es lo más importante. Ya, Doc, muchas gracias, disculpe la molestia. No, no es molestia. ¿Alguna otra pregunta? Snyder. Muy bien. Bueno, entonces eso es lo que les tenía por comentar el día de hoy. Espero que sirva un poco estos conceptos. Como ustedes se dieron cuenta, no vimos protocolo por protocolo, sino las cosas claves de cada uno de los protocolos, porque me parece más importante saber cuáles son las secuencias realmente importantes en cada uno de esos protocolos para que ustedes le pongan ojo justamente a esas secuencias. Y eso. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces nos veríamos el lunes. Algo que sí les pido, por favor, es que me manden qué temas quisieran seguir abordando para poder ir haciendo el resto de presentaciones. Y una cosa que también les quería mostrar, fíjense acá en la bibliografía, puse este mrimaster.com. Chequeen la página, es muy buena, es muy, muy buena. Tiene muchísima información sobre angulaciones, sobre secuencias, muchísima información de todo. Excelente la página. Entonces está bueno que la chequen. Listo. Un gusto. Que pasen muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias.